Hay historias que no gritan desde el inicio, pero se quedan resonando por dentro. Relatos que parecen simples escenas cotidianas, hasta que un detalle cambia todo y nada vuelve a ser igual. Esta es una de esas historias. Escúchala con calma, porque a veces lo más importante ocurre cuando nadie está mirando. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like al video si esta historia te está gustando y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Tu mensaje es muy importante para nosotros. La hija del empresario no podía caminar hasta que la empleada doméstica notó algo que nadie más había visto. Héctor se quedó inmóvil cuando vio a Alma de pie en el jardín. La niña temblaba, esforzándose por mantenerse sola. La silla de ruedas estaba tirada a un costado del césped húmedo. Carolina estaba agachada frente a ella, con los brazos abiertos. Héctor sintió el corazón acelerarse cuando vio a su hija lanzarse torpemente hacia adelante y caer en los brazos de la mujer, que la sostuvo con un cuidado absoluto, como si tuviera algo demasiado frágil entre las manos. Entonces, Alma se echó a reír. Una risa limpia, infantil, que Héctor no escuchaba desde hacía meses. El sonido llenó el jardín y lo golpeó directo en el pecho, recordándole todo lo que creía perdido. Carolina separó apenas a la niña para mirarla a los ojos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras le susurraba algo que Héctor no alcanzó a oír. Alma respondió moviendo los labios y sonrió con una expresión enorme y luminosa. Fue en ese instante cuando las piernas de Héctor reaccionaron. Salió de la casa casi corriendo, atravesó la puerta de vidrio y pisó el césped mojado. Sus zapatos elegantes se hundieron en la hierba, pero no le importó. El mundo parecía girar. Carolina levantó la vista y lo vio. Su sonrisa desapareció de inmediato, reemplazada por una expresión de miedo. «Señor Héctor, yo puedo explicarlo», dijo con la voz temblorosa, sin soltar a Alma. La niña miró a su padre con curiosidad, sin entender la tensión repentina. Héctor se detuvo a unos metros. No podía hablar. Señaló la silla de ruedas en el suelo, luego a su hija, luego a Carolina, incapaz de ordenar sus pensamientos. «Ella estaba caminando», dijo al fin, con la voz rota. No era una pregunta. Carolina asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Héctor dio un paso, luego otro, hasta que cayó de rodillas en el césped sin importarle el traje caro. Extendió los brazos. Alma miró a Carolina buscando permiso, y la mujer asintió con una sonrisa contenida. La niña dio 2 pasos inseguros y cayó en los brazos de su padre. Héctor la abrazó con fuerza, temiendo lastimarla, pero incapaz de soltarla. Lloró sin control, besando su cabeza una y otra vez. El olor a champú infantil y a sol lo envolvió por completo. Alma rió, ajena a la magnitud del momento. Héctor la separó apenas para mirarla, tocar sus mejillas, asegurarse de que era real. La niña sonrió y señaló a Carolina. «La tía Caro me enseñó», dijo con su vocecita. El pecho de Héctor se apretó aún más. Alma casi nunca hablaba así. Miró a Carolina, que permanecía quieta, esperando algo. Tal vez enojo, tal vez despido. «¿Cómo?», preguntó él finalmente. Carolina respiró hondo. «Me di cuenta de algo, señor», dijo. Alma no tenía un problema en las piernas, tenía miedo. Héctor frunció el ceño. Miedo de caerse, de lastimarse, de fallar, y todos reforzábamos ese miedo. La sentábamos, le decíamos que no podía. Héctor sintió el golpe de la culpa. Recordó cada vez que le pidió que no intentara, cada vez que la cargó sin darle opción. «Entonces empecé a trabajar con ella», continuó Carolina. «Todos los días, cuando usted se iba, veníamos al jardín y jugábamos». Héctor miró alrededor. El césped estaba nivelado, el banco movido estratégicamente.
Las flores al alcance de una niña. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó. Carolina asintió. Necesitaba un lugar donde se sintiera segura. Alma jugaba ahora con la corbata de su padre, orgullosa de haber desatado el nudo. Al principio lloraba, dijo Carolina. Decía que no podía, que iba a fallar. Héctor cerró los ojos. ¿Cómo lograste que intentara? No la convencí, respondió. Jugué con ella. Convertí todo en juegos, sin presión, sin expectativas. Héctor empezó a entender. Él había convertido la recuperación en algo serio y doloroso. Carolina lo había transformado en algo natural. Convertiste la terapia en un juego, murmuró. Carolina sonrió apenas. Y funcionó. Despacio. Héctor miró a su hija, viva, sonriendo, de pie. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Héctor permaneció de rodillas unos segundos más, sosteniendo a Alma como si soltarla pudiera hacer que todo desapareciera. Sentía el peso tibio de su cuerpo contra el pecho y una mezcla de alivio y culpa que le apretaba el estómago. ¿Desde cuándo?, preguntó por fin, sin apartar la mirada de su hija. Carolina dudó un instante antes de responder. Desde hace algunas semanas, dijo. Al principio solo intentábamos sentarnos sin apoyo. Después, mantenerse de pie unos segundos, siempre poco a poco. Héctor levantó la vista hacia ella. ¿Y los médicos? Nunca dije que dejara los tratamientos, aclaró Carolina con cuidado. Solo dejé de decirle que no podía. Dejé de tratarla como si fuera frágil. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba, porque sabía que eran ciertas. Alma se acomodó en sus brazos, cansada por el esfuerzo. Héctor se levantó con cuidado y la sostuvo con firmeza, sintiendo cómo ella se aferraba a su cuello con naturalidad, como si ese contacto ya no estuviera cargado de miedo. «Ven», le dijo Héctor a Carolina. «Entremos». Caminó despacio hacia la casa. Carolina lo siguió, mirando de reojo la silla de ruedas abandonada en el césped, como si temiera que él dijera algo al respecto. Pero Héctor no dijo nada. Dentro de la casa, el contraste con el jardín fue inmediato. El aire acondicionado fuerte, el silencio pulcro, todo parecía demasiado rígido para el momento que acababan de vivir. Carolina se adelantó y trajo una manta ligera. La colocó con cuidado sobre Alma, que ya comenzaba a cabecear de sueño. «Siempre se cansa después de intentarlo», explicó en voz baja. Héctor asintió. Subieron las escaleras con pasos suaves hasta el cuarto de la niña. Él la acostó despacio en la cama, quitándole los zapatitos con movimientos torpes pero atentos. Se quedó mirándola dormir, con la respiración tranquila, el rostro en paz. Carolina permanecía a su lado, en silencio. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», dijo Héctor de pronto. «Pensé que protegerla era no dejarla intentar». Carolina no respondió de inmediato. «Usted hizo lo que creyó mejor», dijo al final. «Pero a veces el miedo se disfraza de cuidado». Héctor tragó saliva. Salieron del cuarto dejando la puerta entreabierta. En el pasillo, él se detuvo. «Gracias», dijo, «por no rendirte, Carolina». Bajó la mirada, incómoda. Yo solo no podía verla desistir de sí misma. En ese momento, Héctor tomó una decisión. «No quiero que sigas trabajando aquí como empleada doméstica», dijo. Carolina levantó la cabeza de golpe, el miedo volviendo a su rostro. «Señor, déjame terminar», interrumpió él. «Quiero que seas la cuidadora de Alma. Quiero que sigas haciendo exactamente lo que estás haciendo». Carolina se quedó sin palabras. «El salario va a cambiar, claro», continuó Héctor. «Y las condiciones también. Seguro médico, vacaciones, todo. Pero más allá de eso, quiero que sepas que confío en ti». Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. «No la voy a fallar». «A mí tampoco», respondió Héctor con firmeza. A la mañana siguiente, Héctor despertó antes de que sonara el despertador. No revisó el teléfono. No pensó en reuniones ni en pendientes. Fue directo al cuarto de Alma.
Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, jugando con un peluche. «Papi», dijo al verlo. Héctor se sentó a su lado y la abrazó. «¿Dormiste bien?» Alma asintió. «Hoy voy a caminar otra vez», dijo con seguridad. Héctor sonrió. Bajaron al jardín donde Carolina ya los esperaba. El césped aún estaba húmedo. El aire era fresco. «Vamos despacio», dijo Carolina. Como siempre. Alma se sentó en el suelo. Jugaron a inclinarse, a estirarse, a tocar flores. Héctor observaba atento, aprendiendo. Luego, Carolina lo llamó para participar. «Sujétale las manos», indicó. «Pero no la levantes tú». Héctor obedeció. Sintió la fuerza de las piernas de su hija empujando. Cuando Alma logró ponerse de pie, gritó de alegría. Héctor sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no las ocultó. Pasaron la mañana así, entre risas y pequeños intentos. Alma se cayó 2 veces y se levantó riendo. «No pasó nada», decía ella. Héctor aprendía a no intervenir de más, a confiar. Días después, Alma ya caminaba de un lado a otro del jardín, torpe, lenta, pero sola. Héctor canceló reuniones, reorganizó horarios, comenzó a llegar temprano a casa y el mundo no se cayó. Al contrario, la casa empezó a llenarse de risas. El jardín dejó de ser un espacio decorativo y se convirtió en un lugar vivo. La silla de ruedas permaneció unos días más en el césped. Héctor la miraba desde la ventana, no con dolor, sino como un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no era. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una nueva normalidad que Héctor jamás había imaginado posible. Cada mañana comenzaba en el jardín. Alma salía descalza al césped, todavía insegura, pero cada vez más firme. Carolina estaba siempre cerca, observando sin intervenir de más, y Héctor aprendía a hacer lo mismo, a contener el impulso de correr, de proteger en exceso, de anticipar una caída que muchas veces no ocurría. Alma caminaba, primero despacio, luego con más seguridad. Se caía, sí, pero se levantaba riendo, sacudiéndose las rodillas como si aquello fuera parte del juego. «No pasó nada, papi», decía siempre. Y Héctor entendía poco a poco que eso era exactamente lo que había faltado durante tanto tiempo, permitir que no pasara nada. La silla de ruedas siguió en el jardín durante 2 semanas más. Nadie la movía. No era un castigo ni un recuerdo doloroso. Era una referencia silenciosa, un antes que ya no existía. Hasta que una tarde, después de ver a Alma recorrer sola toda la casa, Héctor la tomó con cuidado y la guardó en el depósito. No con rabia, no con tristeza, con respeto. La vida empezó a reorganizarse alrededor de lo esencial. Héctor canceló viajes, delegó decisiones, dejó de llegar tarde, descubrió que su empresa seguía funcionando incluso cuando él no estaba presente todo el tiempo. Y descubrió algo aún más importante. Su hija florecía cuando él sí estaba. Aprendió que Alma adoraba dibujar, aunque siempre hacía manos enormes, que tenía miedo a los truenos, pero le encantaba la lluvia, que se reía fuerte cuando lograba algo sola. Y cada pequeño logro era celebrado como una victoria real. Carolina dejó de ser solo la cuidadora, se convirtió en parte de la casa, parte de la rutina, parte de la familia. Héctor confiaba en ella sin reservas, compartían silencios cómodos, decisiones importantes, miradas cómplices cuando Alma sorprendía a todos con algo nuevo. Un día, Alma corrió. No mucho, no rápido, pero corrió. Héctor estaba sentado en el banco del jardín cuando la vio avanzar más rápido de lo habitual. El corazón se le detuvo por un segundo. El impulso de gritarle que fuera despacio apareció, y se detuvo a tiempo. Alma tropezó, cayó sobre el césped, y antes de que nadie pudiera reaccionar, se levantó sola, riendo. «¡Estoy bien!», gritó orgullosa. Héctor tuvo que sentarse. El orgullo le cerró la garganta. Ese mismo día, Alma se le acercó mientras él la observaba dibujar.
Papi, dijo con seriedad, gracias por quedarte. Él la miró sin entender. Por jugar conmigo, continuó. Me gusta cuando estás aquí. Héctor la abrazó con fuerza. Yo también, amor. Yo también. Meses después, la casa ya no era silenciosa. Había risas, visitas, juegos. Héctor comenzó a invitar a niños del vecindario. Alma corría con ellos, se caía, se levantaba, seguía. Nadie la trataba diferente. Un año después de aquel día en el jardín, Héctor organizó una pequeña reunión. Nada lujoso, solo personas importantes, familia, amigos, Carolina. Alma corría de un lado a otro, mostrando orgullosa lo que podía hacer. Saltaba en un pie, caminaba hacia atrás, se balanceaba sin miedo. Durante la reunión, la madre de Carolina se acercó a Héctor con un pequeño marco en las manos. «Esto es para ustedes», dijo. Dentro había una foto. Alma dando sus primeros pasos. Carolina frente a ella, con los brazos abiertos. El instante exacto en que todo cambió. Héctor no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, cuando todos se fueron y Alma ya dormía, Héctor entró a su cuarto como hacía siempre. Se sentó en la orilla de la cama y la observó respirar tranquila. «Segura, gracias por enseñarme», susurró. Alma se movió un poco y abrió los ojos. «Papi», murmuró, «hoy fue un buen día». «Sí, amor», respondió él. «Fue un día muy bueno. Porque tú estás aquí», dijo ella antes de quedarse dormida. Héctor cerró los ojos. Había aprendido tarde, pero había aprendido que protegernos siempre es detener, que amar no siempre es evitar la caída, que creer puede cambiar una vida. Y mientras apagaba la luz y dejaba la puerta entreabierta, supo con certeza que aquel jardín no había sido el lugar del milagro. El milagro había sido aprender a no rendirse. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like a este video y deja en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo.